Comienza el sermón. Del Espíritu Santo. Venerado y querido señor arzobispo de Valladolid, ilustrísimas autoridades, señor cura párroco de la parroquia de Santiago y cofradía de las Siete Palabras, hermandades y cofradías penitenciales y hermanos todos en Jesucristo. Hace ya 43 años que yo predicaba este sermón en este mismo lugar. Algunas veces me habéis pedido que volviera, pero no me fue posible porque el obispo ha de estar presente estos días en su catedral. Ahora sí que he podido hacerlo por la ayuda que me ofrece mi obispo auxiliar. Y vengo aquí con mucho gusto, porque este acto evoca en mí recuerdos que nunca se han borrado del todo. Y además me hace percibir el obsequio de vuestra atención religiosa, que no se ha extinguido. Esa atención religiosa, manifestativa de valores que deben conservarse a todo trance. Todo ha ido cambiando mucho. Ya no podemos movernos por las calles de esta vieja ciudad como lo hacíamos antaño, cuando en un pequeño paseo se abarcaba toda ella y casi nos conocíamos todos. Hoy ya no es así. Y para las personas de mi edad, creo que se puede decir que ya son más los que nos esperan con sus despojos en el cementerio y con su alma en la eternidad, más que aquellos a quienes podemos encontrar en estas calles para intercambiar el saludo caluroso de una amistad renovada. Hay algo, sin embargo, que no cambia, y es el espíritu del hombre. Y como tampoco cambian las palabras de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y yo subo hoy a este púlpito casi en actitud de oración, porque todo el contenido de lo que yo pueda decir es eso, como el eco o la transcripción de una actitud oracional que mantenemos hoy todos al pie de Cristo crucificado. Sí, por los que ya no están con nosotros y por todos cuantos estáis aquí, yo hago esta oración introductoria. Es de la feria cuarta de la cuarta semana de Cuaresma, en que recitábamos durante la misa esta plegaria. Señor y Dios nuestro, que das a los justos el premio que corresponde a sus méritos y a los pecadores que hacen penitencia, les concedes tu perdón. Concédenos a nosotros que por la humilde confesión de nuestras culpas podamos tener también tu gracia, tu paz y tu perdón. Tu perdón, Señor, porque esto es lo primero que quisiste darnos desde la cruz, en que te habían puesto no ya un sector del pueblo judío,
sino los hombres de todos los tiempos y de todas las culturas, todos los hombres, para cuya redención tú viniste al mundo, predicaste el Evangelio y subiste a la cruz. Le habían puesto allí los que querían eliminar su presencia y apartarle de su vida entre los hombres. Y pasaban junto a la cruz, moviendo su cabeza, silbando con labios retorcidos, desafiándole. Ellos, qué valientes, desafiando a aquel pobre crucificado que ni podía levantar la cabeza. Solamente la mirada ya honesta quedaba oscurecido como consecuencia de la hinchazón que sufría por los golpes recibidos en su flagelación y en tantos otros momentos dolorosos como había pasado. Que baje de la cruz ese atrevido. Eso es lo que ellos comentaban, creyéndose ya perpetuamente vencedores del que no les había desafiado nunca, sino que siempre había proclamado la verdad. Mas él decía, palabra que da a entender que no fue una sola vez, sino que muy repetidamente prorrumpió en esa plegaria: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Padre, era la palabra con que podía dirigirse a Dios en este momento. Cualquier otra hubiera significado más como una apelación a Dios omnipotente. Y no, había que llamarle Padre en este instante, porque Él quería hacer de todos los que allí estaban hijos suyos, como era Él también Hijo divino. Perdónalos, no la venganza, ni la justicia, ni la acción punitiva que merecen sus delitos. Perdón, solamente el perdón, que descienda sobre ellos el rocío de tu misericordia infinita, para que lo conserven siempre, humedecidos sus ojos, unas veces por el llanto que pueden tener al arrepentirse de sus pecados, y otras simplemente llenos de ese brillo de entusiasmo que puede producirles la mirada hacia ti, Rey de la vida y del perdón, Rey también de la verdad. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Una benigna excusa era esta palabra: no saben lo que hacen. Lo único que podía decirse en aquel instante para lograr que pudiéramos ser todos perdonados por el Señor, en atención no a ninguna consideración que mereciéramos, sino solamente a eso: nuestra torpe ignorancia, nuestra terrible oscuridad de pecadores y de hombres necesitados de misericordia. Sí, este es el perdón que nos mereció Jesús. Llegaba a todas partes, no solamente a aquellos que estaban viéndole en la cruz y que fueron pocos. Llegaría a todo el mundo, y todos los hombres y mujeres de todos los tiempos vivimos de ese perdón que Cristo nos ha merecido. La Iglesia también hace lo mismo. La Iglesia continúa la misión de Jesucristo. Ella también perdona hombres y mujeres de nuestro tiempo, como los hombres y mujeres de ayer. No os fijéis en nuestras faltas ni en nuestras miserias,
La Iglesia lo que hace es, por encima de todas sus deficiencias, coger al hombre amorosamente y atraerle para que él se coloque al abrigo de esos brazos divinos y pueda recibir el perdón de sus pecados. En todo momento, sí. Quiero referiros un episodio histórico que ha sido narrado en libros que hablan de la historia moderna. El jefe de un campo de concentración en la última guerra, que había ocasionado un sinnúmero de víctimas, fue por fin cogido al terminar la guerra y condenado a muerte. Había sido en sus tiempos de atrás un joven católico. Ahora había perdido la fe. Pidió como confesor a un sabio jesuita de la Universidad Gregoriana que se encontraba en el lugar donde estaba la cárcel en que ahora residía. Y vino el profesor y vio a su antiguo alumno, porque lo había sido también en esa Universidad Gregoriana. Tuvieron una larga conversación y al fin, movido su corazón, quiso decir a aquel padre que confesaría sus pecados y pediría perdón. Y así lo hizo. Confesó sus pecados, se levantó, se cuadró ante el confesor ya anciano y le dijo: Padre, gracias por lo que ha hecho usted conmigo, porque me ha permitido recobrar la fe en la dignidad humana desde el momento en que me asegura que cuento con el perdón de Dios. Ese perdón me hace a mí estimar a todos los hombres también. Yo quiero vivirlo y quiero hacer que aquellos que me conocen lo vivan también. Fue ejecutado, pero murió con la sonrisa en los labios por el perdón que había merecido, gracias a ese Cristo cuya fe había vuelto a su alma. Oh hermanos, contemplemos a Jesús crucificado y en un momento de silencio, tal como podemos mantenerlo ahora en medio de esta muchedumbre, una mirada cualquiera de estos pasos que nos recuerde tantas veces como hemos recibido el perdón que Dios nos da porque Cristo nos lo mereció. Transmitido de la cadena COPE de Valladolid el sermón de las 7 palabras, acto único en España desde nuestra Plaza Mayor. Sermón que está siendo pronunciado por don Marcelo González. Queridos hermanos, hubo un momento particularmente emotivo, la pasión de Jesucristo en este último trance de su vida. Y es aquel en que se tiene que dirigir a un pobre ladrón que juntamente con otro han sido crucificados y puestos a su lado. Es un espectáculo conmovedor el que se produce en ese instante. Iba avanzando el tormento de la cruz y Jesús aún no entraba en una agonía que pronto se produjo y tardaría muy poco en desarrollarse hasta el final de su existencia. Y pusieron junto a él 2 ladrones. Uno de ellos maldecía de su suerte
y según podía con las pocas fuerzas que le quedaban, se dirigía al divino crucificado diciéndole: si eres hijo de Dios, líbrate a ti mismo y líbranos a nosotros. ¿Por qué hemos de estar aquí? Pero el otro, el ladrón bueno, salió a la defensa de Jesús y replicó al otro ladrón diciéndole que ellos al fin y al cabo pagaban lo que habían merecido. Pero Jesús, ¿a quién había hecho daño? Jesús le escuchaba en silencio al primero, no replicó, pero a este segundo pudo hacer un gesto como le fue posible, y mirándole con sus ojos hinchados por los golpes de la flagelación, le dijo estas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le había perdonado, como ha perdonado siempre. Es la misión de Jesús, es la misión que ha confiado a su Iglesia. En todo instante, el hombre sabe que puede contar con un perdón que no es de este mundo, un perdón que disipa todas las culpas y que hace que vuelva a ser hijo de Dios, ese que un día se había apartado del camino de la verdad y del amor, creyendo que así encontraría una felicidad que no puede darse en la tierra. Ese buen ladrón es el que nos hace sentir a todos la verdad de un camino que hemos de recorrer en nuestra existencia, pidiendo perdón de nuestras culpas, reconociéndonos pecadores. Él decía al otro: ¿por qué hablas así? Nosotros al fin pagamos por lo que hemos hecho, pero ¿qué culpa tiene? Oh buen ladrón, ¿quién te inspiró esas palabras? ¿Quién fue capaz de poner en tu alma una tal belleza de sentimientos que te invitara a prorrumpir en unas palabras que serán siempre recordadas como el modelo de un hombre que recobra la dignidad humana en el momento en que se ha perdido todo? No pudo ser más que la gracia de Dios la que está llamando incesantemente a las puertas del corazón humano. Y Jesús, que callaba ante las injurias del otro, le dijo a simplemente moviendo un poco su cabeza dolorida: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para eso había venido a la tierra, para predicar el perdón, para invitar a que se le siga por el sendero de su cruz, para que le acompañemos los hombres hacia un calvario que siempre hemos de recorrer, querámoslo o no, pero es preferible recorrerlo en su compañía, darle la mano y acogernos a la suya, y si es posible, un poco más. Hay que poner un beso de amor en el frío metal de un crucifijo, como si fuera el beso que queremos hacer llegar a su rostro en el momento en que sufría aquella atrocidad de tormentos a que los hombres le condenaron. Oh buen ladrón, ¿quién te inspiró estas palabras? Oh Jesús, tan fácil para el perdón. En todo instante, basta que una persona vuelva hacia ti su mirada y tú le acoges con esos brazos abiertos en la cruz. Tú le concedes tu perdón, tú le das tu paz,
Y tú haces que en ese instante ese hombre se sienta redimido y experimenta dentro de sí una paz inefable. Hombre y mujer, pecadores de todos los tiempos, también del nuestro, porque el pecado sigue existiendo y Cristo ha tenido presentes los pecados de toda la humanidad. He ahí el consuelo, he ahí la paz, he ahí la fuerza salvadora a la que podemos acogernos en cualquier momento de nuestra existencia. Hermanos, todos hemos sido un poco ladrones de la existencia de Jesús. Le hemos robado su vida del cielo, la paz de su hogar, la dicha de sus amigos, la tranquilidad gozosa con su madre bendita. Hemos estorbado su camino, le hemos impedido en muchas ocasiones realizar la misión para la que vino a la tierra. Pero Él nos perdona, Él quiere llevarnos al paraíso, sí. Y en ese paraíso que Él promete al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, nos espera a todos cuando tengamos que salir de este mundo. Ojalá a la hora de salir podamos pronunciar palabras como las del buen ladrón, en que le pidamos a Él que se acuerde de nosotros cuando esté en su reino. Y Él nos dirá en ese instante, a través de la voz de la Iglesia, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es la salvación del hombre, es esa felicidad eterna que Dios nos ha prometido y de la cual se habla tan poco hoy, porque queremos tener el cielo en la tierra a la medida de nuestros gustos y caprichos, sin querer pasar por un calvario, Señor, en la cual le digamos también, acuérdate, Señor, de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, llévame contigo cuando llegue la hora para estar en ese mundo de eternidad feliz y que tú nos has merecido con tu pasión. En la sintonía de la cadena COPE, desde Valladolid, el sermón de las 7 palabras. Concretamente se ha escuchado la segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Van sucediéndose las distintas palabras con los distintos pasos. Corresponde ahora, madre, ahí tienes a tu hijo. Esa figura del Cristo es obra de Francisco del Rincón. Y la Virgen y San Juan es obra de Gregorio Fernández, el gran maestro imaginero gallego, obra del siglo XVII. Está pronunciado este sermón de las 7 palabras. Hermanos, todos hemos tenido ocasión alguna vez de oír a una madre comentar la muerte de su hijo. La hemos visto llorar desconsoladamente. Y aunque hayamos tratado de ofrecerle una palabra de amor y de consuelo, da la impresión de que todo es inútil. Las llena el dolor que sienten, y aunque hayan pasado muchos años, lo recuerdan todo y vuelven a llorar. Pero particularmente recuerdan las últimas palabras del hijo que murió. Y si por casualidad no pudieron recogerlas, porque murió lejos de su regazo, quizá en un campo de batalla, quizá como un misionero, a solas con su crucifijo y a veces ni ese consuelo, como esos misioneros de Valladolid, cuyos padres y hermanos viven aquí, los que fueron asesinados en El Salvador,
a solas con su crucifijo o a solas simplemente con su pensamiento de amor. Cuando sucede un hecho de estos, lo que más sienten las madres es no haber podido estar allí para recoger sus últimas palabras. Y es que en sus palabras el moribundo deja su alma, un poco de su espíritu. No hay nada que supere la gravedad de un momento tan trascendental como ese. Las últimas palabras que dijo fueron estas: y se echan a llorar inconsolablemente todas las madres del mundo. En la pasión de Jesucristo hay algo que la hace trágicamente dolorosa. Es su madre, la pobre viuda del carpintero, la mujer del pueblo, Inmaculada María, que sobre todas las piedras preciosas de su corona añadió aquel día la más hermosa, la de Virgen dolorosa, síntesis sublime de todos los dolores que puede pasar un ser humano, tan finamente estructurado como era ella, la mujer que tuvo el privilegio de ser una hija purísima de Dios, sin mancha ninguna. Ella tuvo que sufrir como nadie. Le acompañó un poco de lejos en el camino del Calvario. Estuvo después junto a la cruz. No la dejaban acercarse, pero allí estaba. Y cuando se acercaban los soldados o pasaban los enemigos de su hijo, insultándole con sus improperios, ella estaba allí. Inmaculada María, la más hermosa de todas las mujeres, la llena de gracia, la que está puesta en el cristianismo para realizar esa misión de acercarnos a Jesucristo. ¿Quién dice que esto es fanatismo o una actitud sentimental que nos hace complacernos en el eterno femenino, transfigurado en esta idealización que hemos hecho de aquella mujer tan hermosa? No, es todo muy sencillo. Esa mujer es la humilde doncella de Nazaret que se considera indigna de todo, pero que también es obediente en todo. Es la que aceptó el mensaje que el ángel la enviaba y la que se decidió a ofrecer a los hombres un río de perdón y de consuelo que les facilitara el perdón definitivo que tenía que dar Cristo, el Hijo de Dios. María Santísima es un tesoro de la humanidad, no solo de la Iglesia Católica. Hace tiempo que un autor protestante escribió esta palabra: nuestras iglesias se mueren de frío, y es que en ellas falta el calor de la madre. Que no nos quite nadie el calor de la Madre de Cristo, que es Madre nuestra. Solo podían comunicarse con la mirada. En un momento Jesús se dirige a ella y le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y mirando a Juan: he ahí a tu madre. Primero parece como que quiere preocuparse de asegurar una protección para el hijo, porque así es como empezó: mujer, he ahí a tu hijo. Y después
Sí, a Juan le dice, he ahí a tu madre. Y desde entonces el discípulo la recibió en su casa. Que nadie quite de nuestra vida cristiana esta imagen de la Virgen María, Madre del Consuelo, Madre de todos los afligidos, esposa de todos los hombres y mujeres, porque a todos les regala con la fecundidad de su amor. Es María, la Madre de Cristo. Es una fuerza humana transfigurada. Siempre podremos acudir a ella, encuadrar con ella, y estemos seguros de que podremos recibir esa mirada consoladora que no niega a nadie. Virgen bendita, fuiste camino del Calvario con tu Hijo, estuviste junto a la cruz, allí estaba hecha. Así es de fuerte el cristianismo, ni la Madre de Dios se libra de sufrir. Por eso tenemos que darnos cuenta nosotros de que cuando llega el sufrimiento, la reacción no ha de ser la protesta ni la amargura. Serán las lágrimas, será la aflicción hondísima, será un desconsuelo humano, pero nunca una desesperación. Siempre podremos mirar a esa Virgen dolorosa y escuchar la palabra de Cristo para invocarla como Madre nuestra, porque la Iglesia lo ha entendido siempre así. Ese sentido espiritual y místico de las palabras de Jesús tienen perfecta aplicación en este caso. Es la Madre de todos nosotros. En el Concilio Vaticano II hubo dos tendencias. Un grupo numeroso de padres conciliares, cuando trató el tema de la Virgen María, quería que el concilio promulgase un documento solemne exclusivamente dedicado a la Virgen. Otro grupo de padres igualmente numeroso no defendía esta opción, sino más bien defendía que María debía ser tratada en el documento que se promulgase sobre la Iglesia. Es decir, los primeros querían como construir un palacio para ella sola. Los segundos miraban a la Virgen como la moradora del palacio de la Iglesia que ocupa la mejor habitación. Triunfó esta segunda posición y así el capítulo hermosísimo dedicado a la Virgen Santísima en el Concilio Vaticano II la contempla dentro de la visión de la Iglesia, y por eso María es Madre de la Iglesia, con lo cual se asegura, con la seguridad doctrinal inapelable del concilio, que es Madre de todos nosotros y como a tal Madre podemos invocarla. Hagámoslo así en un momento de silencio. En la sintonía de la cadena COPE y desde Valladolid les estamos ofreciendo la retransmisión del sermón de las 7 palabras que está pronunciando el cardenal primado de España, don Marcelo González Martín. Es tradicional que entre la tercera y la cuarta palabra haga una breve pausa para descansar unos minutos. El resumen de las 3 palabras antes dichas por el cardenal los hace el resumen de las mismas Antonio Meléndez. El señor cardenal iniciaba el sermón haciendo una evocación a su tiempo y sus recuerdos de Valladolid y a tantos amigos como han desaparecido a lo largo de estos años que ya no se encuentran entre nosotros. Después, posteriormente, empezó el desarrollo de las 3 primeras palabras. En la primera palabra he hecho una reflexión sobre el perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El señor cardenal decía que era perdón y no venganza lo que venía a traer Jesucristo. Y nos decía también que todos nosotros estamos necesitados de misericordia y que la Iglesia continúa esa misión de perdón de Jesucristo.
Nos pedía a todos nosotros que no nos fijáramos en las deficiencias, las faltas y las miserias de los hombres de la Iglesia, porque la Iglesia está con los brazos abiertos, dispuestos a recibir a todos aquellos que se acerquen. La segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. El señor cardenal continuaba la reflexión también en torno al perdón, porque se dirigía al buen ladrón. Había soportado Jesús los insultos y la mofa del mal ladrón, y sin embargo, la defensa que hace del bueno le garantiza el perdón de los pecados y la promesa de que se encontrará con él en el paraíso. Él nos decía también, el señor cardenal, en este momento, que el buen ladrón es imagen de todos nosotros y que la salvación del hombre, que hoy no la buscamos por ningún sitio, porque preferimos el cielo en esta tierra, y sin pasar por el calvario de la cruz, necesitamos mirar y recuperar la imagen de ese hombre que agoniza junto a Jesús, condenado justamente y que sin embargo tiene la misericordia de Dios para entrar en el cielo. La tercera palabra, don Marcelo se ha emocionado, se refería a la Virgen. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hizo una pequeña referencia a los jesuitas asesinados en El Salvador, muertos a solas, posiblemente con el crucifijo o con su pensamiento de amor tan solo. Y nos decía que en las últimas palabras un moribundo deja escapar su espíritu. Y nos decía también que en la pasión de Jesucristo, la pobre viuda del carpintero, allí estaba junto a la cruz. También hacía referencia para nosotros que es nuestra madre, porque es la madre de la Iglesia, como decía el Concilio Vaticano II. Y hacía referencia a una cita de un autor protestante, que nuestras iglesias se mueren de frío porque nos falta el calor de la madre. Don Marcelo inicia la cuarta palabra. También la luz solar se oscureció. Toda Judea estuvo sumergida en tinieblas hasta cerca de las 3 de la tarde. Fueron 3 horas de una larga agonía sobre la cual los evangelistas tienden un velo de respetuoso silencio. Pero en un momento dado se oyó que Jesús clamaba con una gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa esta palabra tan misteriosa? Hemos de pensar, en primer lugar, en los tormentos físicos que estaba sufriendo. Perdía sangre incesantemente como consecuencia de las laceraciones producidas por la flagelación. No encontraba ni un punto de descanso. La cabeza acribillada por las punzaduras de las espinas. Los ojos entumecidos sin poder ya tener una visión clara de lo que le rodeaba. El dolor físicamente inaguantable y sobre todo la soledad espiritual, mirando a esa visión sobrenatural del pecado de los hombres y de todas las ingratitudes que habían de producirse a lo largo del tiempo. Por eso en un momento prorrumpió en esta frase: ¿por qué me has abandonado? No es que se rompiera la unión esencial entre la persona del Padre y del Hijo, ni que desapareciera la unión entre la naturaleza divina y la humana, o la existente entre su naturaleza y la gloria, puesto que siempre gozó de la visión beatífica. Es quizá la mejor explicación la de San Roberto Belarmino, que dice que esta palabra significa que llegó un momento en que a Cristo crucificado le faltó la protección de Dios Padre, la unión de protección
Él había dicho un día: vine al mundo y no me ha dejado solo mi Padre. Ahora sí, le había dejado solo. Y por eso sufría la impresión de este abandono únicamente para que los hombres pudiéramos llorar a lo largo del tiempo lo que en aquellos instantes solamente podía llorar su madre. Sí, ¿por qué me has abandonado? En la cruz brillaba el amor del Padre al Hijo, pues el Padre veía con afecto paternal la oblación del Hijo. Y brillaba el amor del Hijo al Padre, porque estaba ofreciéndose para expiar los pecados de los hombres. Y brillaba el amor del Padre y del Hijo a los hombres, porque por ellos es por lo que se soportaba todos aquellos sufrimientos atroces. Entonces lo único que falta es que en su naturaleza humana deje de percibirse esa calurosa protección del Padre, y es lo que él sintió en esos momentos tan terriblemente tristes. Oh hermanos, hemos de pensar muchas veces esta palabra para no incurrir también en los abandonos en que con frecuencia caemos. Abandonos que se dan hoy en la sociedad en que vivimos. No se trata de que el predicador levante su voz para denunciar una vez más los pecados de toda índole que hoy se cometen. No, este es un día de misericordia y de amor, pero no estamos dispensados de examinar nuestra conciencia y de ver en qué medida hemos podido contribuir o contribuiremos, tal como es hoy nuestro comportamiento, a lo que en aquel momento, con previsión sin límites de lo que había de venir, Cristo dijo al pronunciar esa palabra. Esto es lo que se nos pide, un poco más de delicadeza y no abandonar a Jesucristo. No abandonarle, no. En todo momento hay que procurar trabajar por el Evangelio y no desertar, no contribuir al desamparo de Jesús. He podido hacer hace cosa de un mes un viaje a Alemania y no quise volver a España sin visitar Berlín, la ciudad que tanta importancia ha tenido en los destinos de Europa. Sobre todo quería ver el contraste de las dos partes de la ciudad, el Berlín del oeste y el Berlín oriental. En el Berlín que fue comunista, entré en una iglesia de nueva construcción. El párroco me esperaba. Hacía mucho tiempo que no se levantaba, me dijo, una iglesia nueva en esta parte de Berlín. Aquí pudimos al fin hacerlo. Mire usted, señor cardenal. Y me mostró, según entrábamos en la iglesia, la imagen de Cristo en bronce caído en tierra. Entonces yo le pregunté, ¿por qué esto? ¿Qué han querido simbolizar? Pues algo muy evidente. Hemos querido significar con esto la imagen de nuestra iglesia caída en tierra durante estos 45 años. Nos han deshecho casi todo lo que había de vida cristiana. Y ya en esta parroquia, católicos, que son pocos, apenas practican. Protestantes, que son más, no practica casi ninguno. Y sin embargo, quiero decirle que yo como párroco no estoy desalentado. Me encuentro animoso para seguir trabajando por el Evangelio.
¿Sabe usted por qué? Por lo siguiente: cada día son más los hombres que llaman pidiéndome una hora, media hora, lo que sea, simplemente para hablar un poco conmigo. No practican, quizá, ni religión católica ni religión protestante. Lo han abandonado todo y sin embargo vienen. ¿Y sabe usted cuál es el tema de conversación casi único? Es este: ¿cuál es el sentido de la vida? Porque ya no se encuentra, si se quita del horizonte la luz de Dios, ya no se encuentra sentido a la vida, ni siquiera en estos países tan progresivos que lo han ensayado todo. Las almas se encuentran vacías, muchas veces desoladas. Aumentan los suicidios. No se sabe por qué ni para qué vivir, y es consecuencia del abandono de Cristo y del Evangelio. No se nos ha prometido a sus discípulos librarnos del dolor. Decía yo hace un instante que ni la madre de Cristo se libra de sufrir, pero sabemos por qué se sufre y esperamos una eternidad en que podamos encontrarnos con Dios nuestro Salvador. Si nos apartamos de este horizonte, no lo sabremos nunca. Y también aquí en España empezará a hacerse cada vez con más frecuencia esa pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Oh, hermanos, tenemos que darnos una respuesta que nos la da el Evangelio, y es esta, una palabra de Jesús: yo he venido para que tengan vida y cada vez más abundante. A esa vida que Él nos regala queremos acogernos y en todo instante poder recibir los frutos y la consolación que su promesa nos hace. La procesión Que se general de la acerca a Pasión. nosotros, en que se representa a Jesucristo como queriendo recibir esa esponja empapada que un soldado quiere acercar a sus labios. Cristo dijo: Sicio, tengo sed. Era desde luego una sed física abrasadora. Daos cuenta de las horas que había transcurrido desde el momento de la última cena, sudando sangre ya en el huerto de los olivos, después toda la noche, traído y llevado de un sitio a otro, más tarde el camino hacia el Calvario y ahora la crucifixión, desangrado casi por completo. Tengo sed. Pero nadie nos impide buscar el sentido místico de las palabras de la Escritura, a que, por ejemplo, con tanto afán se dedicó un San Juan de la Cruz. Y la Iglesia, pensándolo así, siempre ha visto en esta palabra de Jesús que hay una alusión a la sed que Él tiene de que su Evangelio sea conocido y amado, de que se haga la voluntad del Padre, de que se cumpla la ley divina que Dios nos ha dado. Es, de una manera o de otra, repetir la frase de San Agustín: Sitit sitiri. Tiene sed de que los hombres tengan sed de Él. Es decir, sed de evangelización, sed de que el Evangelio sea cada vez más conocido y más amado. Y nadie tiene derecho a decirnos que incurrimos en un proselitismo indebido al hablar así. No, ni debe decírsenos tampoco que nos olvidamos
de nuestros fallos y nuestros errores, por lo cual somos demasiado presuntuosos para poder ofrecer a los hombres un mensaje con respecto al cual nosotros mismos hemos cometido tantas faltas. No, no se nos debe decir eso, ni reprochar que desconocemos los valores del mundo, como si estuviéramos obsesionados exclusivamente por lo religioso. No, sencillamente estamos cumpliendo con la voluntad testamentaria del Señor. Id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura. Es Él el que nos ha ordenado caminar en una parte y en otra, como así sucedió al día siguiente de Pentecostés. Los apóstoles se pusieron en movimiento y no han cesado. La Iglesia sigue evangelizando y hoy tenemos la figura de Juan Pablo II, el Papa, sumo pontífice, recorriendo el mundo entero, nada más que para predicar el Evangelio, besando la tierra de todos los continentes y de todas las naciones, abrazando a los niños y los enfermos, buscando a todos para decirles dónde está el camino de la verdad y del amor. Hoy tenemos que decírselo particularmente a los jóvenes y particularmente a la familia cristiana. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho de tus tesoros para que tan fácilmente se rompan los lazos de unión de los esposos entre sí y de los padres con los hijos? Hoy vemos amenazado ese mundo que descansa sobre la realidad del amor de un matrimonio. Juntos los esposos, con sus manos, con su mirada y con su corazón, avanzando hacia el final de la vida, donde se encontrarán con Jesucristo, pero soportando las cruces que hay que soportar en la vida. ¿Tiene sed de esto Jesucristo y la Iglesia? Sí. Y tenemos que luchar incesantemente para poder aplacar esa sed. Es la hora de que todos aportemos nuestro esfuerzo. No es Jesús un Dios para cobardes. No es la mejor conocimiento y trato de unos con otros, consideración debida de todas las religiones para que no se violente ninguna conciencia. Todos estos valores los asumimos, son nuestros. Un cristiano que se oponga al avance del progreso y la cultura es un mal cristiano. Hay que caminar con el mundo hacia adelante, pero hay que cumplir la voluntad de Dios. Hay que mantener el programa evangélico que Jesús nos dejó. Y entonces nuestro camino es más seguro y tendremos el gozo de haber aplacado un poco la sed de Jesucristo en el Calvario. Ya muy próximo el momento final, después de haber tocado con sus labios aquella esponja que le acercaron, que contenía un poco de agua y vinagre, no por crueldad, sino porque era una bebida normal entre los soldados y los campesinos para aplacar su sed. Jesús pronunció otra palabra que se une con la última, pero que merece ser considerada aparte, y es esta: consumatum est, todo se ha cumplido. Jesús vino al mundo para cumplir dos misiones que el Padre le había confiado.
Una de ellas, predicar el Evangelio, y lo había hecho. Otra, expiar los pecados de los hombres y ofrecerse como una víctima inmolada, y también lo hizo. Por eso llegó un momento en que dijo, consumatum est, todo está cumplido. Sí, hermanos, se había cumplido todas las profecías, que nacería de una virgen, que nacería en Belén, que le adorarían los magos. Se había cumplido que él predicaría el Evangelio, que recibiría todas las injurias, por muy duras que fuesen, de los que le perseguían y querían eliminarle de la vida. Querían que su voz se hubiera apagado, pero estaba escrito que tenían que oírse sobre los tejados y en las plazas y en las calles. Y así fue. Desamparado de todos, subió al Calvario y allí mismo pronunciaba esa palabra para que los hombres la escucháramos. ¿Quién es este hombre, hermanos, que de esa manera habla a la hora de morir? Jesús, Jesús, nace en una región despreciable. Los romanos que la habían conquistado la consideraban, según dice el historiador Tácito, como una despreciable colección de esclavos que no tenían razón para ser considerados en nada. No frecuentó escuelas, no manejó doctos pergaminos, no se instruyó con nadie, vivía solo, refugiado en una casa humilde durante 30 años y salió a predicar el Evangelio de la paz y del perdón. Lo que el mundo consideraba el bien, para él fue el mal. Lo que el mundo consideraba el mal, él entendía que era el bien. Todas las filosofías humanas repudiaron su doctrina y, sin embargo, esa doctrina fue extendiéndose por el mundo entero. Con razón podía decir ahora sí, consumatum est, todo está cumplido. Oh hermanos, también nosotros tenemos que considerar lo que hay de aprovechable para nuestra alma en esta palabra, porque la pregunta es indefectible o insoslayable, mejor dicho. La pregunta es, ¿cómo cumplimos nosotros lo que Dios nos ha pedido en la vida? ¿Cuál es el sentido que damos a nuestras acciones? ¿Cómo aseguramos que a la hora de morir podamos decir también consumatum est, todo está cumplido? Otra vez me dirijo a las familias cristianas de Valladolid. ¿Por qué esperáis que se os dé todo hecho? Sois vosotros los que en cada hogar tenéis que construir una iglesia doméstica. Sois vosotros los que al final de vuestra vida tenéis que decir, todo está cumplido, en el sentido de que dejáis a vuestros hijos una herencia cristiana por encima de los bienes de este mundo. Familia cristiana, ese es tu deber hoy, de tal modo que podáis sentiros satisfechos de poder decir esa frase. Durante el concilio, un día yo me acerqué al cardenal Wyszynski, primado de Polonia, y le pregunté, ¿cómo se han arreglado ustedes, señor cardenal, para que en un país como Polonia, que está sometido al yugo de la opresión comunista de manera tan atroz, el catolicismo no haya disminuido, sino por el contrario, se mantenga floreciente y vivo?
y me contestó: gracias al auxilio e inspiración de la Virgen de Czestochowa, nosotros hicimos un propósito, y es el de convertir cada casa en un templo, y cada semana cada familia polaca recibe una hoja para comentarla en el hogar, padres e hijos. Es un curso sistemático de catequesis, y así venimos haciéndolo año tras año. Las iglesias se nos llenan, pero también en cada hogar se habla del Evangelio y se conoce mejor a Jesucristo. De esa manera, a pesar de todas las persecuciones, si usted va por Polonia, verá cómo se le acercan innumerables personas, le cogen la mano y le dicen: Laudetur Jesus Christus, sea alabado Jesucristo. Consumatum est. Es el final. Jesús se disponía ya a entregar su espíritu al Padre. Contemplémosle con amor un instante. Nos encaminamos a la recta. La última. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Y en ese instante, Jesús dobló la cabeza y expiró. Oh Jesús crucificado, la última. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Y en ese instante, Jesús dobló la cabeza y expiró. Oh Jesús crucificado, ¿qué podemos decirte en ese instante en que ya no tienes vida en tu cuerpo porque la has derramado por nosotros todos? En tus manos encomiendo mi espíritu. A veces los crucificados pasaban horas y aun días en la cruz y tenía que forzárseles a la muerte. Encendían hogueras para que el denso humo les asfixiara, o bien atravesaban su cuerpo con la lanza, o practicaban lo que se llama el crurifragio romano, que era romperles las piernas a golpes de clava y así acelerar su muerte. Los dos ladrones seguían con vida. Cuando llegaron a practicar con Jesús alguno de los procedimientos que utilizaban para hacerles morir, porque los judíos querían que no siguieran más tiempo en el patíbulo, dado el día que era, vieron que Jesús ya había muerto, de manera que no le rompieron las piernas, pero sí le dieron una lanzada y de su pecho salió sangre y agua. Es la muerte de Cristo. Hermanos míos, nosotros queremos vivir y no deseamos que nadie mate la alegría de la vida. Queremos que en todo instante avance la cultura y se extienda por todos los campos, pero que los hombres no pierdan. Ni siquiera ha muerto Jesús lo que esos ojos pueden decirle, lo que esos labios ya cerrados le han dicho. Que recuerden los pasos que él dio en la tierra, que se den cuenta, dichosos si se dan cuenta a la hora de morir, que pueden realizar lo que ha dicho un escritor ilustre. Un cristiano
Si Él quiere, ya no muere solo nunca, porque puede morir con Cristo y Cristo está con Él, también a la hora de la muerte. Nunca solos, Él nos acompaña. Hermanos míos, el Espíritu del Señor salió de aquel cadáver y como que al principio, igual que se movía sobre la tierra, Gerebatur superaquas, y apareció la creación, ahora la tierra se sentía conmovida. El velo del templo se rasgó y los muertos salieron de sus sepulcros y se aparecieron a muchos. Hermanos, hay que estar preparados para el viaje final. Recordad las palabras del pontífice Juan XXIII, cuando el cardenal decano se acercó para decirle: santidad, llega la hora. Y el Papa contestó: no se preocupe, señor cardenal, las maletas están preparadas. Hay que prepararse para esa hora que tiene que venir. Queremos caminar con todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo hacia un horizonte mejor, cada día mejor. Pero no queremos que se incumpla y se viole la ley de Dios. Hermanos míos, hay que luchar contra este indiferentismo atroz que nos invade. Hay que procurar más de nuestra parte un catolicismo activo en nombre del Señor y si ni siquiera así os parece, en nombre del Evangelio. Pero cuidado con caer en reduccionismos fatales. Se empieza por decir Cristo sí, Iglesia no. Y se pasa después a decir Cristo no, Dios sí. Y por último se añade Dios no, el hombre sí. Y se queda el hombre nada más con el hombre. Y las sociedades terminan por sentir el hueco y el vacío terrible de una soledad en que Dios les coloca porque ellos son los que han querido apartarse de Dios. Pero dichoso aquel que a la hora de morir puede decir, y lo dirá con el auxilio de la Virgen María: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Es la muerte cristiana, es la dignidad con la cual los hombres saben rendir el último tributo a Dios nuestro Señor. Antaño decíamos en nuestro sobrio lenguaje castellano, entregó su alma a Dios. Hoy parece que ya hasta estas expresiones tenemos que disimularlas porque nos parecen anticuadas. Pues no, es este el final del hombre, entregar su alma a Dios. Valladolid, Valladolid, ciudad querida, conserva tu alma, guárdala, no dejes que se profane. Todo ha cambiado mucho, decía yo al principio de este sermón. Sí, hay muchas más fábricas y talleres, hay mucha más riqueza, aparecen también los conflictos sociales, hay muchas más iglesias, hay mucho más trabajo apostólico. Hermanos, hijos y familias de Valladolid, tenéis una historia gloriosa en esta Castilla la Vieja, en donde hemos nacido y hemos recibido el influjo de una historia y de una presencia de hombres y mujeres nobles. Guarda tu alma,
y no dejes que se pierda por los caminos de una falsa modernidad. En ese santuario nacional de la gran promesa, vuestro arzobispo en el antiguo colegio de escoceses, el de San Ambrosio, está promoviendo todo lo necesario para constituir un gran centro de evangelización. Es la nueva evangelización a la que nos llama el Papa. Sacerdotes, hermanos de Valladolid, ofreced todos con entusiasmo vuestro concurso pastoral para que se puedan lograr fines tan excelsos. Seglares, grupos apostólicos, jóvenes y mayores, uniros, organizaos bien para que pueda subsistir con el espíritu de siempre la realidad que piden los tiempos de hoy. Un acto tan hermoso como este, y todos los que celebráis en vuestra Semana Santa ya tan célebre, debe mantenerse a todo trance. Así también, observad una cosa, nadie se extraña de que cuando en un templo se interpreta el Requiem o la misa de la coronación de Mozart, el pueblo esté allí reunido sintiendo la belleza de la música al mismo tiempo que el éxtasis religioso de la devoción. Lo consideran normal. Pues bien, esto es algo parecido. Aquí también hay arte. Es el arte bellísimo de estas esculturas inigualables que forjaron no solo los imagineros, sino las generaciones anteriores. Y está el pueblo incorporado a este sentir y vibra su alma con la belleza de lo religioso. ¿Qué diferencia hay, pues, entre esta escenografía y esa otra a la que he aludido? Tanto derecho tiene a existir una como otra. Y si esta corresponde al genio de un pueblo, ese pueblo tiene derecho, perfecto derecho, a mantenerla. Dios quiera que los años venideros mantengan este espíritu de hoy y os permita mirar siempre a Jesucristo crucificado y escuchar sus palabras y decirle: Señor, tú solo tienes palabras de vida eterna. Así sea.